compartir. Ya está, ya. Ya está. A ver. Bien. Mis buenas tardes. ¿Podemos comenzar ya o todavía? Sí, ya comiencen. Ya pueden comenzar. Ok, Miss, un momentito, por favor. Listo. Bien, en lo que se van a preparar sus compañeros, ¿hay algún alumno nuevo? No, ¿no? Espero que no. Por favor. Ya no hay nuevos, ¿verdad? ¿Alguna solicitud, algo que deseen decirme antes que iniciemos? Consulta, pregunta. No, todo está bien entonces. Preguntas sobre sus notas que ya vieron en el intranet, nada de eso, ¿verdad? Miss, ¿yo puedo comenzar? Sí, ya puedes comenzar. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Hoy a mi compañero nos ha tocado exponer sobre el tema de propiocepción. Los integrantes, Flores Marquina y Yulisa, el quien les habla, y Hernández García Oscar. Tenemos el significado de la palabra propiocepción, que deriva de sus raíces propio, que significa de uno mismo, y cepción, que significa conciencia, es decir, la conciencia de lo propio, la conciencia de la propia postura corporal con respecto al medio que nos rodea. Este artículo pretende ser un resumen para que entienda su importancia. El término propiocepción ha sido mal usado en el ámbito del entrenamiento y la rehabilitación de manera sinónimo de estabilidad. Entonces, cuando se realizaba un ejercicio de rehabilitación, prevención o entrenamiento con el objetivo de incrementar la estabilidad articular, en determinada situación se planteaba como ejercicios propioceptivos. Incluso la aparición y uso salvaje de la superficie inestable profundizó esta confusión. El concepto de la propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Dicho de otra manera, a nuestro cerebro le llegan diferentes órdenes desde las articulaciones y los músculos de la posición exacta de los mismos. De esta manera, en el sistema propioceptivo se procesan todas estas órdenes y se puede saber en qué posición exacta se encuentra nuestro cuerpo en cada momento. Este sistema interpreta entonces si es necesario reaccionar de manera inmediata activando otros grupos musculares para evitar lesiones, por ejemplo, como la caída. Tenemos también historia. Según
Riedman y Lepchar, en el año 2002, el término propiocepción ha sido incorrectamente usado como sinónimo o de forma intercambiable con términos como sinestesia, sensación de la posición articular, somatosensación, estabilidad y estabilidad articular refleja. De acuerdo al pionero de la descripción de este sistema y acuñador del término Sherrington, en 1906, el mismo es usado para referirse a la información referente derivada de propioceptores localizados en el campo propioceptivo, siendo este específicamente definido como el área del cuerpo detectada y separada del medio ambiente por células superficiales, que contienen receptores adaptadas especialmente para detectar los cambios que ocurren dentro del organismo, independientemente del campo interoceptivo, que es el canal alimenticio y órganos viscerales. En varios de sus escritos, Sherrington, en el año 1906, declara a la propiocepción como parte o es utilizada para la regulación de la postura, el equilibrio postural, la postura segmentaria, estabilidad articular, tanto como para la iniciación de varias sensaciones conscientes periféricos, que son las sensaciones musculares. Sherrington, en el año 1906, según Riedman y Lepchar, el 2002 describe 4 submodalidades de la sensación muscular. 1, la postura; 2, movimiento pasivo; 3, movimiento activo; y 4, resistencia al movimiento. Estas submodalidades de sensaciones corresponden a los términos contemporáneos de sensación de la posición articular, que es la postura segmentaria. Kinestesia, sensación del movimiento activo y pasivo, y la sensación de la resistencia a un peso o fuerza. Entonces, como podemos ver, y de acuerdo a las definiciones originarias del autor del término y pionero de su descripción, el término propiocepción utilizado correctamente describe la información aferente derivada en áreas internas y periféricas corporales que contribuyen al control postural, la estabilidad articular y diferentes sensaciones conscientes, pero de ninguna manera describe este término todos los mecanismos y sistemas que forman parte de la estabilidad. Nuestro cerebro recibe la información propioceptiva a través de los siguientes receptores. Los huesos neuromusculares están en el vientre muscular y se estimulan cuando el músculo se estira. Usos. Yulisa, De manera leve. si no apaga tu cámara, Yulisa, Del porque reflejo, te escuchamos un tirón parada. en disculpe, ¿decía algo? Sí, que apagues tu cámara porque se te escucha entrecortado. Ah, ok, Miss. Ya. Por ejemplo, si sufrimos un tirón en una articulación, la musculatura de alrededor se contraerá para evitar mayores daños. También tenemos los órganos tendinosos de Golgi. Están en la unión músculo-tendón y en el tendón y se estimulan
al alargar de manera pasiva las fibras musculares o al contraer voluntariamente el músculo, cuando aparece una tensión excesiva sobre el tendón que puede conllevar la lesión o ruptura. Este receptor manda una señal de relajación al músculo. Tenemos los propioceptores capsuloligamentosos. Estos se encuentran en la cápsula y ligamentos e informan a la corteza cerebral de la posición y el movimiento de la articulación. Son 4 receptores, el de Ruffini, de Pacini, de Golgi, Masoni y de determinación libre. Propioceptores vestibulares. Estos se encuentran en el oído interno informando de la posición de la cabeza y del movimiento de esta. ¿Por qué es importante la propiocepción en fisioterapia? Los ligamentos desempeñan un papel muy importante en la articulación. Por un lado, ofrecen resistencia al movimiento onómalo. Son como unas cuerdas que impiden que los huesos se separen más de la cuenta. Y además, aportan una retroalimentación neurológica, es decir, nos informan sobre la posición de la articulación y produce una respuesta que nos protege ante la tensión excesiva, evitando así una posible lesión. ¿De qué se compone el sistema propioceptivo? Tenemos los receptores nerviosos que se encuentran en nuestros músculos, en las articulaciones, ligamentos, tendones y huesos. Esos receptores propioceptivos son el uso muscular, los órganos tendinosos de Golgi, los receptores de la piel y los receptores sinestésicos articulares. Dentro del sistema propioceptivo también funcionan como algo parecido a los acelerómetros de los teléfonos móviles. Tenemos los nervios aferentes, que son los transmisores del sistema propioceptivo. Son la recogida, activos y enviar. También tenemos el sistema nervioso central, que se procesa toda esta información recibida. Es el ordenador central del sistema propioceptivo. Desde ahí se enviarán las órdenes necesarias a las mismas u otras articulaciones o músculos para producir la reacción deseada. ¿Cómo trabajamos la propiocepción? Principalmente trabajamos la propiocepción a través de ejercicios de equilibrio, coordinación y cambios de superficies. Estos ejercicios suelen comenzar de un modo simple y a medida que vamos obteniendo destrezas se van complicando, introduciendo una serie de materiales como pueden ser aros, bancos, balones, plataformas. Para trabajar la propiocepción debemos provocar estímulos externos que favorezcan las reacciones musculares reflejas, aumentando la dificultad de manera progresiva. Ejercicios de propiocepción. Cuando hablamos de los ejercicios de entrenamiento propioceptivo,
Gracias a la reeducación de la articulación lesionada, el deportista conseguirá potenciar la toma de conciencia y de sensibilización de las estructuras musculares, articulares, tendinosas y óseas. Para trabajar la propiocepción no es necesario ejercicios muy complicados y su dificultad se irá aumentando de manera progresiva. Se deben adaptar a la persona y al tipo de lesión, siendo ejercicios más intensos si se entrenan a nivel deportivo. Los ejercicios propioceptivos ayudan a mejorar la fuerza, la coordinación, el equilibrio y la estabilidad. Con ellos mejorará el tiempo de reacción ante determinadas situaciones, como por ejemplo permitir recuperar la postura correcta tras tropezar de manera inesperada. Tenemos el ejercicio que es split. Desde la posición vertical nos inclinamos sobre una pierna y adelantamos la pierna e intentamos llegar lo más lejos posible sin mover el pie de apoyo. Es importante evitar desequilibrios laterales y mantener en todo momento la posición estirada del tronco, con la vista al frente. Para eso nos ayudamos con los brazos bien extendidos hacia adelante. Como segundo ejercicio tenemos el balanceo de pierna. Desde la posición vertical nos quedamos sobre un solo apoyo, llevando la pierna contraria en movimiento pendular, primero hacia adelante y posteriormente lo más atrás posible, intentando siempre que vaya lo más estirada posible. Vamos a ayudarnos de la posición de los brazos para evitar al máximo el balanceo del tronco. Es una posición muy similar a la de la mariposa. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ya, siguiendo con la exposición de mi compañera, le voy a hablar sobre los demás ejercicios, el cual es el isométrico sobre fútbol. Eh, para poder fortalecer los músculos del torso, nos colocaremos con los pies sobre el fútbol, situando nuestro cuerpo perpendicular al suelo, colocando nuestro antebrazo como un único apoyo en el suelo. Es muy importante que mantengamos el abdomen y el glúteo en contracción constante y que el brazo que no está apoyado se estire hacia, hacia la vertical. El deslizamiento de fútbol hacia adelante. Nos colocamos con las piernas un poco más abiertas de la anchura de las caderas y las manos sobre el fútbol. Vamos echando el peso hacia adelante, dejando progresivamente solo las puntas de los pies apoyadas en el suelo, hasta quedarnos en una posición prácticamente en horizontal, al suelo con los brazos completamente extendidos. De esta forma podemos trabajar el deltoides, así como los músculos del torso. Pasarse la pelota con el apoyo sobre una de las piernas. Nos colocaremos en equilibrio sobre un solo pie mientras el compañero nos va pasando una pelota a las manos, que nosotros podemos recepcionar intentando mantener el equilibrio sobre un solo apoyo. El desplazamiento lateral y frenada. Realizamos entre 2 y 3 pasos laterales, frenando en el último paso sobre un solo apoyo. En estos casos, el pie va avanzando. Es importante que no flexionemos el tronco y, de ser posible, que cerremos los ojos en el momento de quedarnos sobre un solo apoyo.
¿Cómo funciona el entrenamiento propioceptivo? Cuando sufrimos, por ejemplo, un esguince de tobillo, la señal sensorial que recibimos en nuestro cerebro se ve alterada. En esos casos, nuestra respuesta ya no será la misma que antes. Por eso, una vez hayan cicatrizado las fibras del ligamento lesionado, deberemos entrenar de nuevo la propiocepción del lugar de nuestro cuerpo que se haya dañado para poder evitar nuevas lesiones. La falta de entrenamiento propioceptivo tras un esguince de tobillo es una de las principales razones por la que frecuentemente se repiten las torceduras. Así pues, tras un esguince o una luxación, el entrenamiento de la propiocepción del tobillo es fundamental. La falta de entrenamiento propioceptivo tras un esguince de tobillo es la principal razón por la que se repiten las torceduras. ¿Qué pasaría si si nuestra propiocepción se ve afectada o no la entrenamos? Sin la propiocepción no podemos movernos. Por ejemplo, si nos perdemos en una ciudad, inmediatamente buscamos ubicarnos para poder así desplazarnos. De igual manera sucede en nuestro cuerpo. Si no sabemos en qué posición tenemos el codo, no sabremos cómo realizar movimientos con él. Tampoco se podría adaptar a los cambios de nuestro entorno si no sabríamos cómo cuidar de ellos sin la propiocepción. Si tu cerebro no tiene la información acerca del entorno, no podrá generar las respuestas adecuadas y por tanto no podríamos llegar a lesionarnos y así se genera un cambio brusco en tu contra, en el medio en el que uno se va desenvolviendo. ¿Con qué herramientas puedo trabajar la propiocepción? En los últimos años se han creado algunos aparatos para poder mejorar así la propiocepción. Uno de estos aparatos es el BOSU, el cual es una semiesfera de goma que se puede hinchar de modo que tenga más o menos una dureza. La persona se sitúa sobre la semisfera, tanto colocando la parte plana hacia arriba o hacia abajo, en función del desequilibrio que queramos provocar. El T-bow es un trozo plástico o de madera con una forma de U abierta sobre la que se sitúa el paciente para poder provocar desequilibrios. El balance board es una tabla de madera en la que se puede añadir en la parte inferior una madera o balón de diferentes grosores para poder provocar desequilibrios a las personas que se sitúan sobre ellas. Si uno no tiene estos aparatos, no debemos desesperar. Hay ciertos elementos que tenemos en el hogar que se pueden utilizar para la propiocepción, como por ejemplo un cojín, una pelota, o incluso podemos trabajar movimientos con una sola pierna que nos ayudarán a trabajar la propiocepción. La importancia del entrenamiento del sistema propioceptivo. Generalidades. Además de constituir una fuente de información somatosensorial a la hora de mantener posiciones, realizar movimientos normales o aprender nuevos bien cotidianos o dentro de nuestra práctica deportiva, cuando sufrimos una lesión articular, el sistema propioceptivo se deteriora, produciéndose así un déficit en la formación propioceptiva que, que le llega al sujeto. De esta forma, esa persona es más propensa a sufrir otra lesión. Además, disminuye la coordinación en el ámbito deportivo. El entrenamiento propioceptivo y la fuerza. Todo incremento en la fuerza es resultado de la estimulación neuromuscular. Con relación a la fuerza, enseguida solemos pensar en la masa muscular, pero no debemos de olvidar que ésta se encuentra bajo las órdenes del sistema nervioso. Resumidamente, es sabido que para la mejora de la fuerza
a través del entrenamiento existen adaptaciones funcionales sobre la base de aspectos neurales o los nerviosos y adaptaciones estructurales sobre los aspectos estructurales que vendrían a ser la hipertrofia, la hiperplasia, esta última sin evidencias de existencias claras en algunos tipos de personas. Los procesos de reflejos que incluyen la propiocepción estarían vinculados a las mejoras funcionales en el entrenamiento de la fuerza junto a las mejoras propias que se pueden conseguir a través de la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular. La coordinación intermuscular harían referencia a la interacción de los diferentes grupos musculares que producen así un movimiento determinado. La coordinación intramuscular haría referencia a la interacción de las unidades motoras de un mismo músculo. La propiocepción, los procesos de reflejos, harían referencia a los procesos de facilitación e inhibición nerviosa a través de un mejor control del reflejo de estiramiento o miotático, del reflejo miotático inverso, mencionados anteriormente y que pueden producir adaptaciones a nivel de coordinación intermuscular e intramuscular. El entrenamiento propioceptivo y flexibilidad. Recordemos que el reflejo de estiramiento desencadenado por los usos musculares ante un estiramiento excesivo provoca una contracción muscular como mecanismo de protección, el cual es el reflejo miotático. Sin embargo, ante una situación en la parte que realizamos un estiramiento excesivo de forma prolongada, si hemos ido lentamente a esta posición y nos mantenemos el estiramiento unos segundos, se anulan las respuestas reflejas del reflejo miotático, activándose así las respuestas que se encuentran en el aparato de Golgi, la cual sería la relajación muscular, que permiten así mejoras en la flexibilidad, ya que al conseguir una mayor relajación muscular podemos incrementar la amplitud de movimiento en el estiramiento con una mayor facilidad. Entrenamiento propioceptivo y la coordinación. La coordinación hace referencia a la capacidad que tenemos para resolver situaciones inesperadas y variables, las cuales requieren del desarrollo de varios factores que indudablemente podemos mejorar con el entrenamiento propioceptivo, ya que dependen de gran medida de la información somatosensorial que el cuerpo recoge antes estas situaciones inesperadas, además de la información recogida por los sistemas visual y vestibular. Estos factores propios de la coordinación que podemos mejorar con el entrenamiento propioceptivo son la regulación de los parámetros espaciotemporales del movimiento, lo cual trata de ajustar nuestros movimientos en el espacio y en el tiempo para poder conseguir así una ejecución eficaz ante una determinada situación. Un ejemplo es cuando nos lanzan una pelota y la tenemos que recoger. Debemos de calcular la distancia desde la cual nos la lanzan y el tiempo que tardará en llegar en base a la velocidad de lanzamiento para poder así ajustar nuestros movimientos. La capacidad de mantener el equilibrio, tanto en situaciones estáticas como dinámicas. Eliminamos pequeñas alteraciones del equilibrio mediante la tensión refleja muscular que nos hace desplazarnos rápidamente a la zona del apoyo estable. Una vez que entrenamos el sistema propioceptivo para la mejora del equilibrio, podemos conseguir incluso anticiparnos a las posibles alteraciones de este con el fin de que no se produzcan. El sentido del ritmo es la capacidad de variar y reproducir parámetros de fuerza, velocidad y espacio temporales de los movimientos. Al igual que los anteriores, depende en gran medida de los sistemas somatosensoriales, visual y vestibulares. La capacidad de orientarse en el espacio.
se realiza fundamentalmente sobre la base del sistema visual y el sistema propioceptivo. Podríamos mejorar esta capacidad a través del entrenamiento de la atención voluntaria, eligiendo así los estímulos que son más importantes. La capacidad de relajar los músculos. Es importante ya que una tensión excesiva de los músculos que no intervienen en una determinada acción pueden disminuir la coordinación del movimiento, limitando así su amplitud, velocidad y fuerza. Utilizamos ejercicios en los que alternamos periodos de relajación, tensión, intentando controlar estos estados de forma consciente. En alto nivel deportivo, buscaremos así la relajación voluntaria ante situaciones de gran estrés que después puedan transferirse a la actividad competitiva. Gracias. A continuación les mostraré algunos videos. Ya, espérate. Todavía no los compartas. Ya se va a terminar esta reunión. Entonces a la siguiente que ya entremos de nuevo, ahí lo comparto. ¿Te parece? Ya, ok, profesora. Ok. Bueno, chicos, vuelvan a entrar, por favor.